Amigos de Línea Fuego TV, bienvenidos a una transmisión que quedará grabada con letras de fuego en la historia de nuestro fútbol. Hace apenas unas horas, sobre el césped sagrado del Estadio Azteca, la Selección Nacional de México derrotó a Ecuador por 2-0 en la Copa del Mundo 2026. Pero escuchen con atención, porque esta historia no se trata únicamente de un partido de fútbol. No se trata sencillamente de un marcador en la pantalla, ni de 3 puntos en una tabla de clasificación. Esto es algo infinitamente más grande, un fenómeno social y deportivo que ha traspasado fronteras. Mientras los jugadores celebraban bajo la lluvia, mientras Julián Quiñones levantaba los puños al cielo en un gesto de liberación absoluta, y Raúl Jiménez abrazaba a sus compañeros con los ojos empañados por las lágrimas de la emoción, algo extraordinario comenzaba a suceder fuera de la cancha. Millones de personas alrededor de todo el planeta comenzaron a hablar de México con un tono que nunca antes habíamos escuchado. En Inglaterra, los comentaristas de la BBC interrumpían sus transmisiones habituales para mostrar las imágenes de un azteca pletórico y místico. En Alemania, donde todavía se lloraba la dolorosa eliminación ante Paraguay, los analistas de la Deutsche Welle miraban hacia tierras aztecas con una mezcla de asombro, desconcierto y un profundo respeto. En los Estados Unidos, desde las avenidas principales de Chicago hasta las playas de San Diego, pasando por El Paso y las luces de Nueva York, las calles se teñían de un color verde, blanco y rojo inconfundible. Incluso en Argentina, la cuna de Diego y la tierra de Lionel Messi, los periodistas deportivos más implacables escribían con asombro que México estaba desplegando el mejor fútbol de toda su historia. En Brasil, donde el balompié es una religión indiscutible, las redes sociales se inundaban con un solo y advertido mensaje: cuidado con México. Por primera vez en muchísimo tiempo, el mundo no hablaba de nuestro país simplemente como el anfitrión festivo, ni como el organizador de la Copa del Mundo, ni como ese equipo simpático y colorido que siempre termina cayendo con dignidad en los octavos de final. No, amigos de Línea Fuego TV, por primera vez en la historia moderna, el planeta entero mira a México como un candidato real, serio e imponente al título mundial, y eso lo cambia absolutamente todo. Para comprender a fondo la magnitud de esta hazaña, es necesario retroceder en el tiempo y analizar las horas previas al partido, cuando el destino comenzó a tejer una noche inolvidable. Eran aproximadamente las 7 de la noche en la Ciudad de México, del histórico martes 30 de junio de 2026. El cielo de la capital, que durante el transcurso del día se había mantenido en una tensa calma gris, comenzó a oscurecerse de una manera densa y amenazante, una estampa que los habitantes de la ciudad conocen a la perfección. Esas nubes colosales, casi negras, cargadas de electricidad, que avanzan desde el poniente y que no anuncian una llovizna pasajera, sino una tormenta de proporciones bíblicas. Y la tormenta implacable llegó. Los rayos rasgaron el cielo, la lluvia cayó con una violencia torrencial y ráfagas de viento sacudieron las lonas de la estructura del coloso de Santa Úrsula, mientras los relámpagos iluminaban el estadio como si un gigante estuviera tomándole fotografías con un flash infinito. Ante este panorama, la FIFA, esa máquina perfecta que controla cada segundo y calcula minuciosamente cada riesgo, tomó una determinación inmediata. El partido se retrasaba 1 hora completa. Se suspendieron los calentamientos previos, se postergaron los himnos, y el silencio administrativo se apoderó de los vestidores. Pero fue precisamente en ese momento de incertidumbre cuando comenzó a gestarse lo verdaderamente extraordinario. Dentro del majestuoso Estadio Azteca, más de 80,000 almas ya ocupaban sus localidades. Muchos de ellos habían llegado desde la madrugada. Otros habían pagado fortunas incalculables por un boleto de reventa.
y miles habían caminado kilómetros bajo el agua solo para estar cerca del templo. Cuando las pantallas gigantes anunciaron el retraso del encuentro y la lluvia arreció sobre las gradas descubiertas, ocurrió algo que dejó boquiabiertos a los delegados internacionales. Nadie se movió de su asiento. Ni una sola persona abandonó el estadio. Al contrario, la frustración se transformó en música. Un coro tímido comenzó a entonar las notas del Cielito Lindo, y en cuestión de minutos, el Azteca entero se convirtió en un monstruo de 80,000 cabezas cantando al unísono bajo los relámpagos, desafiando al clima, al destino, y enviándole un mensaje claro a los 190 pascalices que sintonizaban la señal en vivo. De aquí no nos vamos. Esta es nuestra casa. Los corresponsales extranjeros no daban crédito a lo que veían. Los portales de noticias describían la escena como algo místico, una comunión religiosa entre una afición y su templo, el mismo césped donde Pelé alzó la copa en el 70 y donde Maradona esculpió su leyenda en el 86. El escenario estaba listo para una noche de época. Mientras la tormenta rugía en el Azteca, la selección de Ecuador ya cargaba sobre sus hombros una presión asfixiante que había comenzado a construirse la noche anterior en las calles de Santa Fe. La delegación ecuatoriana había vivido una auténtica odisea logística desde su salida de Columbus, Ohio, un vuelo retrasado por más de 3 horas, un aterrizaje forzoso en el aeropuerto Felipe Ángeles, y un traslado terrestre que se prolongó por más de 4 horas debido al tráfico colosal y la lluvia convirtieron un viaje rutinario en un calvario de 9 horas. El director técnico Sebastián Becasese reflejaba en su rostro el cansancio y la frustración de perder valiosas horas de descanso antes del partido más importante de sus vidas. Pero el verdadero desafío psicológico fue orquestado por la apasionada afición mexicana en el hotel de concentración. A través de redes sociales se coordinó un plan meticuloso y despiadado: no dejar dormir al rival. Desde la medianoche, cientos de fanáticos se presentaron frente al hotel equipados con bocinas de alta potencia, tambores, trompetas y silbatos. Decenas de motociclistas aceleraban sus motores de manera continua para generar un ruido ensordecedor que se filtraba por las ventanas del edificio, coronado por estallidos constantes de fuegos artificiales que iluminaban la noche de Santa Fe. Los videos de los futbolistas ecuatorianos, asomándose con rostros de desvelo e impotencia, se hicieron virales en minutos. A pesar de la intervención de la policía antimotines, la multitud se dispersaba para reagruparse en la siguiente esquina. La Federación Ecuatoriana de Fútbol protestó enérgicamente ante la FIFA, señalando que estas conductas atentaban contra el juego limpio y la integridad de sus atletas. La noticia dio la vuelta al mundo, debatiéndose entre si se trataba de una falta de respeto inaceptable o de la clásica y vieja hostilidad del folclore futbolístico latinoamericano. Lo único innegable era que todo un país estaba jugando este partido desde la víspera, transmitiendo una atmósfera de final anticipada que resultaba intimidante para cualquiera. Finalmente, a las 8 de la noche hora local, el silbato del árbitro esloveno Slavko Vincic dio inicio a las hostilidades y el Azteca estalló en un grito ensordecedor. México saltó a la cancha sin contemplaciones, sin ese habitual período de estudio y respeto mutuo. La orden de Javier Aguirre era clara: asfixiar y devorar al rival desde el primer segundo. Durante los primeros 10 minutos, la portería de Hernán Galíndez sufrió un asedio implacable. Disparos desviados de Roberto Alvarado, un tiro de media distancia del joven de 17 años Gilberto Mora que rozó el travesaño, y un cabezazo franco de Raúl Jiménez que se marchó apenas desviado, mantuvieron a la tribuna al borde del colapso emocional. Sin embargo,
Ecuador demostró por qué es una de las selecciones más respetadas del continente. En el minuto 17, en un contragolpe fulminante, John Yeboah eludió la marca de César Montes con un túnel espectacular dentro del área y sacó un disparo cruzado que se estrelló en la base del poste de Raúl Rangel. El silencio sepulcral que invadió el estadio duró apenas un instante, pues la respuesta mexicana sería devastadora. En el minuto 22, Roberto Alvarado tomó el balón en 3/4 de cancha, levantó la mirada con esa pausa que solo poseen los superdotados y filtró un pase milimétrico que rompió en dos la línea defensiva de Ecuador. Julián Quiñones, ganando la espalda de los centrales, controló de manera orientada con el pecho, dio 2 pasos hacia el frente y, ante la salida del arquero, sacó un derechazo cruzado e inapelable que se incrustó en el ángulo superior izquierdo. Gol de México. El coloso de Santa Úrsula no solo celebró, pareció temblar desde sus cimientos volcánicos en una explosión de júbilo colectivo. La marea verde no detuvo su marcha y apenas 9 minutos más tarde, en el 31, la presión alta de los mediocampistas mexicanos forzó un error en la salida de Ecuador. Quiñones robó el esférico en zona de peligro, combinó rápidamente con Raúl Jiménez, quien, con una genialidad de primera intención, se la devolvió al espacio. Quiñones, mostrando una generosidad absoluta, divisó la entrada solitaria de Jiménez al corazón del área y le sirvió un pase perfecto que el delantero del Fulham mandó al fondo de las redes con un toque sutil y elegante de pierna derecha. 2-0. El estadio se convirtió en un torbellino de emociones, con desconocidos abrazándose en las gradas, llantos de felicidad y la lluvia dando tregua, para permitir que la luna fuera testigo de una exhibición de época. Para la segunda mitad, el técnico Becasese movió sus piezas con valentía, ingresando a Angelo Preciado y Jaimar Medina para tratar de recuperar el control del medio campo. Ecuador mejoró notablemente, comandado por el despliegue físico de Moisés Caicedo y la peligrosidad de Kevin Rodríguez, pero se topó con una saga central mexicana, liderada por Johan Vázquez y César Montes, que se comportó como una fortaleza de granito. Raúl Rangel intervino con sobriedad en las pocas ocasiones requeridas, y el silbatazo final decretó una victoria histórica. 4 partidos jugados, 4 triunfos, 0 goles en contra. La solidez de un equipo diseñado para la gloria. Esta gesta heroica tiene un nombre propio que hoy resuena en cada rincón del planeta: Julián Quiñones. Su historia es la de un hombre que nació en Colombia, pero que eligió con el corazón vestir y defender la camiseta de México. Tras consolidar su carrera en la Liga MX, Quiñones renunció a la posibilidad de representar a su país de origen para abrazar la nacionalidad mexicana por puro agradecimiento y amor a la tierra que lo adoptó desde adolescente. Su desempeño en esta Copa del Mundo está rozando la perfección. Ha marcado de manera consecutiva en los 4 compromisos disputados por la selección, incluyendo el gol inaugural del certamen ante Sudáfrica. Los elogios de la prensa internacional no se han hecho esperar. Portales oficiales de la FIFA y cadenas como Fox Sports lo catalogan como el futbolista más determinante del torneo hasta el momento. En las redes sociales y foros globales, el impacto de Quiñones es absoluto. Los aficionados angloparlantes utilizan términos de admiración profunda como "my GOAT" o la icónica frase de la cultura urbana "the streets won't forget" para definir su fútbol pasional, incansable y sumamente vertical. Quiñones no solo anota goles de manufactura exquisita, sino que corre, recupera y se sacrifica por el equipo con una intensidad que contagia a sus compañeros y desata la locura de la afición. Su figura trasciende lo estrictamente deportivo para convertirse en un símbolo de identidad y entrega absoluta por los colores nacionales. La repercusión de la victoria mexicana inundó las plataformas digitales de inmediato.
El hilo de discusión del partido en el popular foro de Reddit, específicamente en la sección de fútbol internacional con más de 9 millones de suscriptores, registró una cifra récord de más de 11,000 comentarios en pocas horas. Analistas de todas las nacionalidades coincidían en que la propuesta futbolística de México es sumamente seria y sólida para este torneo. La palabra legit se repetía constantemente en los foros para validar que la selección mexicana no depende de la localía ni de la fortuna, sino de una estructura táctica bien definida por Javier Aguirre. Por supuesto, la controversia arbitral también formó parte del debate global, con algunos sectores de la afición internacional cuestionando ciertas decisiones del colegiado esloveno que supuestamente favorecieron el juego físico de México en el complemento. Sin embargo, la gran mayoría de los comentarios neutrales coincidían en que, más allá de cualquier apreciación arbitral, la superioridad táctica y la pegada del cuadro azteca fueron incontestables. Especial interés generaron los comentarios de aficionados ingleses que ya proyectan un posible y temido enfrentamiento en la siguiente ronda, expresando abiertamente su pánico ante la perspectiva de tener que jugar una eliminación directa en el coloso de la Ciudad de México. Ese temor de la selección de Inglaterra no es infundado y se ha convertido en el principal tema de debate en los programas de televisión y podcast deportivos del Reino Unido. La posibilidad de enfrentar a México en el Estadio Azteca representa una pesadilla logística, física y psicológica para los dirigidos por Gareth Southgate. Hablemos de los factores determinantes que quitan el sueño a los británicos. En primer lugar, la altitud de la Ciudad de México, situada a 200 metros sobre el nivel del mar, contrasta drásticamente con los 50 metros de Wembley. La escasez de oxígeno acelera la fatiga muscular, dificulta la respiración de los deportistas de alto rendimiento que no están aclimatados y altera notablemente la trayectoria y velocidad del balón en los tiros de media distancia. Adicionalmente, el factor climático de la época veraniega, caracterizado por una humedad agobiante y lluvias imprevistas, añade un elemento de inestabilidad física para el cual los futbolistas europeos no están preparados en un torneo de esta exigencia. Por último, la mística del Azteca pesa en la historia. México jamás ha perdido un partido de Copa del Mundo en ese escenario en tiempo regular, sumando 9 compromisos invicto con una afición que se convierte en una fuerza de la naturaleza incontrolable. La prensa escrita inglesa, como el prestigiado diario por The Guardian, ya advierte que la logística para una hipotética visita a la capital mexicana debe planificarse al milímetro si no quieren sufrir una eliminación histórica. La pasión desatada por esta victoria también se sintió con fuerza fuera del territorio nacional, especialmente en los Estados Unidos, donde reside la comunidad de origen mexicano más grande del mundo. En ciudades como Chicago, San Diego, Los Ángeles y El Paso, las celebraciones multitudinarias recordaron que la identidad mexicana no se limita a las fronteras geográficas. En los tradicionales barrios de Pilsen y La Villita en Chicago, miles de personas se congregaron en plazas y restaurantes para gritar los goles de Quiñones y Jiménez, desatando escenas de júbilo que acapararon las portadas de los noticieros locales. En San Diego, la avenida Highland se inundó de banderas tricolores y cánticos de mariachi que se prolongaron hasta la madrugada en un ambiente de absoluta fiesta familiar. Para millones de migrantes, el triunfo de la selección mexicana representa un bálsamo de alegría, un punto de encuentro con su cultura y una muestra de orgullo frente al mundo que los hace sentirse más cerca de su patria. Esta energía colectiva ha obligado a los medios de comunicación europeos, históricamente condescendientes con el fútbol de la CONCACAF, a replantear sus análisis y a catalogar a México como un contendiente de cuidado
que posee la solidez defensiva necesaria para aspirar a las instancias finales del certamen. En este punto de la historia, en Línea Fuego TV, queremos destacar la nobleza y dignidad de la selección de Ecuador y de su director técnico, Sebastián Beccacece. A pesar de haber vivido una jornada sumamente adversa en lo extrafutbolístico y de sufrir una derrota dolorosa que ponía fin a sus sueños mundialistas, el estratega argentino compareció ante los medios con una entereza ejemplar. Lejos de escudarse en el cansancio del viaje, la hostilidad nocturna del hotel o las decisiones arbitrales, Beccacece expresó su profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de competir al máximo nivel en una Copa del Mundo, felicitando deportivamente a la escuadra mexicana y reconociendo su superioridad en el terreno de juego. Esta muestra de educación y profesionalismo enaltece al fútbol sudamericano y nos recuerda que la grandeza de una victoria también se mide por la nobleza del rival vencido. Ecuador se despide del Mundial con la frente en alto, dejando una grata impresión de unión, fe y entrega que la afición mexicana supo reconocer con aplausos al término del encuentro en un Azteca que se rindió ante el esfuerzo de los jugadores ecuatorianos. Hoy, la mística del Estadio Azteca vive un renacimiento sin precedentes que cautiva a las nuevas generaciones de aficionados alrededor del mundo. Este coloso, que vio coronarse a Pelé y consagrarse a Maradona, vuelve a reclamar su trono como el templo más sagrado del fútbol mundial en este 2026. La energía inexplicable que emana de sus tribunas de concreto, el rugido que hace vibrar el césped y la devoción de una afición que no deja de cantar bajo la tormenta, demuestran que la historia no es solo un recuerdo del pasado, sino un presente vibrante que se escribe con el esfuerzo de nuevos héroes como Julián Quiñones, Raúl Jiménez y el estratega Javier Aguirre. Durante décadas nos dijeron que no se podía, que el quinto partido era nuestro límite insalvable y que la selección mexicana carecía de la mentalidad para competir ante las grandes potencias mundiales. Hoy, con paso perfecto, con la valla invicta y con el planeta entero prestando atención, el panorama ha cambiado por completo. No sabemos con certeza qué nos deparará el destino en las siguientes rondas de este mundial, pero lo que es una realidad innegable es que México está listo para dar la batalla de su vida en su propio templo, y en Línea Fuego TV estaremos aquí para vivirlo y analizarlo con todos ustedes, al rojo vivo, con la pasión que nos caracteriza, que nos caracteriza, que nos caracteriza.